Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar sobre esta sesión que ha tenido la OEA con la presentación de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que nuevamente se vuelve a referir a lo que sucedió con el golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo en nuestro país el 7 de diciembre. Él ha propuesto, usando de pretexto el caso de Perú, rehacer la Carta Democrática de la OEA y reintegrar a Venezuela, un país donde vive actualmente una dictadura en manos de Nicolás Maduro. Bueno, vamos a escuchar el siguiente discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que tenga una idea más clara de lo que estamos diciendo. Yo les propongo rehacer la Carta Democrática. Y en el camino de rehacer la Carta Democrática, arreglar nuestras cuentas. Indudablemente no solo yo fui víctima de una ruptura de esa carta cuando se me quitaron mis derechos políticos, que recuperé gracias a una sentencia. Por eso creo en ese sistema, entre otras cosas. No, han sido miles y miles de latinoamericanos y latinoamericanas. Y la crítica no es hacia un lado sin mirar el otro lado, polarizándonos y destruyendo el mismo contenido, lo que significa un pacto democrático. Claro que sí me interesa, y lo estoy luchando, que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Claro que deberíamos conversarlo con Cuba, que nunca estuvo, que construyó incluso contra los proyectos que se construían en la sociedad cubana. Pero no miramos Perú, entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos? Es decir, en contravía de la Carta Democrática. Nuestros sistemas jurídicos, no solo los de nuestros, los de allí, los de los vecinos, aún no están recortados de tal manera o construidos de tal manera que contradicen la Carta Democrática, que se pueden echar presidentes electos porque sí, porque no tienen la mayoría en el Congreso, cuando son electos por el pueblo. Dice la Carta Democrática que solo una sentencia judicial de juez penal quita derechos políticos. Entonces, ¿por qué le están quitando derechos políticos al pueblo si no hay sentencia? El señor Gustavo Petro habla de derechos políticos que se le están quitando al pueblo. Esto es falso. Nuevamente, el presidente colombiano miente tergiversando la verdad, porque el gobierno de Dina Boluarte, la señora que en ese momento ejercía el cargo de vicepresidenta de la República, simplemente asumió el mandato constitucional que dejaba a Pedro Castillo tras el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre a vista y paciencia de todos los peruanos, donde invocaba intervenir el Congreso de la República, disolver, además, intervenir el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Ojo, invocaba también a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a estar presentes en esta intervención. Entonces, el golpe de Estado sí lo hizo, solamente que no se ejecutó porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se allanaron a lo que dice la Constitución peruana. Nuevamente, el presidente de Colombia miente. ¿Qué significa esto? Y que el embajador peruano, el señor Adrancén, quien ha estado presente en esta ceremonia, se haya levantado al escuchar las tremendas mentiras del presidente colombiano. Bueno, ya estamos conectados con el embajador Carlos Pareja para que nos hable de esta situación. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes a los oyentes. Bastante difícil en estos momentos la relación que se vive con Colombia tras las reiteradas declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien propone rehacer la Carta Democrática e
involucrar a Venezuela y pone como ejemplo el caso peruano como si Pedro Castillo fuera inocente de polvo y paja, cuando fue detenido en flagrancia huyendo hacia la Embajada de México. Sí. Bueno, esta es una prédica constante del presidente de Colombia y bueno, preocupa que lo haya hecho ahora pues en la asamblea una asamblea especial que ha convocado la OEA para recibir al presidente de Colombia, ¿no? Y sobre todo lo que preocupa, más allá de las referencias que ha hecho al Perú, es que él quiera rehacer la Carta Democrática para que puedan, para que no se impida entrar a países que no son democráticos. Es decir, él quiere reformar la Carta Democrática para que pueda entrar Venezuela y seguramente Cuba, ¿no? Porque también ha hecho una mención a Cuba en su discurso. Entonces, eso sí preocupa, porque justamente la Carta Democrática lo que estipula es que los países que violentan el régimen democrático no pueden pertenecer a la OEA. Entonces, es pues una contradicción y preocupa, a nosotros los peruanos nos preocupa, pero a quien más debe preocupar, supongo yo, es a la ciudadanía colombiana que verá con mucha angustia este relato por las consecuencias que pueda tener internamente, por los pasos que pueda dar internamente el señor Petro para afianzarse en el poder más allá de lo que le corresponde en su periodo de gobierno, ¿no? Eso es si yo fuera colombiano me preocuparía mucho eso. ¿Cuál es el impacto que pueda tener el señor Petro en esta Asamblea Especial de la OEA con esta petición? ¿Va a tener eco? ¿Va a calar? ¿La pueden tomar en cuenta? Mire, siempre un discurso de un jefe de Estado en una asamblea especial convocada por la OEA tiene repercusión en la prensa, ¿no? Obviamente los embajadores que están ahí van a informar a sus gobiernos y de lo que ha sucedido, pero eso no va a tener consecuencias reales, pero sí tiene un impacto mediático, ¿no? Eh, Eso sí, no lo podemos negar. Tiene un impacto mediático y además Petro ha hecho confundir esto con la situación que él pasó en el pasado en Colombia. Así que no podemos dejar de señalar que sí tendrá un impacto mediático, pero yo creo que al final pasado un tiempo, la realidad se va a imponer. O sea, él dice que Castillo está preso sin sentencia, pero justamente él está en una prisión preventiva y se le está juzgando y va a haber una sentencia, ¿no? No sabemos cuál es la sentencia, pero lo que sí sabemos es que él hizo un golpe de Estado fallido. El golpe de Estado lo hizo, lo que pasa es que falló. Y entonces hay un curso de acción legal y veremos cuál es la sentencia, ¿no? ¿Representa un riesgo para la región que Petro quiera modificar la Carta Democrática? No, eso no va a suceder, pero lo que sí constituye es una descalificación a la Carta Democrática y finalmente tratar de introducir pues elementos antidemocráticos dentro del recinto de la OEA, ¿no? Dentro del recinto de la OEA, que es un recinto en donde es un organismo hemisférico donde se debe respetar pues los principios básicos de la OEA. Uno de esos principios básicos es que los países miembros representan democracias, ¿no? Son democracias. Sobre todo porque Venezuela, Cuba, no están reconocidos como democracia. No, absolutamente. En Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, lo que existen son tiranías Exacto. y tiranías violentas, ¿no? Muy represoras y incluso sanguinarias, ¿no? Exactamente. En ese sentido, embajador Pareja, ¿qué le pareció que el representante del Perú, el señor Adriancén, se haya levantado al escuchar este discurso del presidente colombiano? Bueno, es lo que corresponde, ¿no? Cuando un embajador no está de acuerdo, cuando un embajador está presente respetuosamente escuchando
a un mandatario extranjero y esta persona hace unas referencias ofensivas contra su país, lo que corresponde es levantarse. No se puede interrumpir la locución del mandatario colombiano, pero sí corresponde levantarse abruptamente y que toda la sala pues se dé cuenta de que el embajador peruano está rechazando estas expresiones del presidente de Colombia y se levanta para expresar su rechazo y su molestia, ¿no es cierto? Seguramente debe haber hecho alguna declaración a los medios de prensa después de la intervención de este señor, ¿no? ¿Corresponde a la Cancillería hacer algún tipo de protesta contra el gobierno de Petro? Porque ya lo ha hecho antes la canciller, pero corresponde ante estas circunstancias que está provocando el presidente colombiano hacer una protesta. Mire, yo no, sí, corresponde hacer una protesta, no sé si la van a hacer a través de un comunicado o si quizás van a hacerla a través del propio embajador en la OEA, ¿no? Eso no he sabido yo cuál ha sido la respuesta de la Cancillería, pero sin duda alguna va a haber alguna. Va a haber una respuesta, quizá a través del embajador Anderson o quizá sea a través de un comunicado de la propia Cancillería, ¿no? Muy bien. Ahora, mire, Muchísimas. eh, no sé, hay algunas personas que se enfurecen con eso y tal. Yo, como soy diplomático de carrera y tengo 40 años de experiencia, digo que hay que tomar estas cosas como son, rechazarlas con mucha firmeza, pero de una manera moderada siempre, porque al final la realidad se va a imponer. O sea, ¿cuántos meses más puede durar este relato de Petro o del presidente de México? 1, 2 meses más. Y después la realidad se va a imponer. La realidad es que tenemos acá un gobierno absolutamente constitucional, reconocido por todos los países. Ayer hemos visto que la presidenta Boluarte recibió las credenciales de 6 o 7 embajadores acreditados ante el gobierno peruano. Tenemos el reconocimiento de los principales países del mundo, el reconocimiento y el apoyo, ¿no? El apoyo al gobierno. Entonces, bueno, es muy lamentable que el presidente de Colombia haga estas expresiones públicas, como lo hizo en la reunión iberoamericana en Santo Domingo recientemente y ahora en el recinto de la OEA. Pero bueno, yo creo que él está haciendo también algo de política interna y finalmente la realidad se va a imponer y no le va a quedar eh, otra solución que ir menguando, ir disminuyendo el tono de sus ofensas contra el Perú y finalmente la realidad se impondrá y este es un gobierno que saldrá adelante y es un gobierno que además este, lo vemos que está actuando adecuadamente en el contexto internacional. Muy bien, muchísimas gracias, embajador Pareja, por estar con nosotros explicándonos las implicancias de lo que ha dejado el mensaje del presidente colombiano que nuevamente se vuelve a referir a nuestro país. Muchas gracias. Sí, ok. Bien, era entonces el embajador Carlos Pareja que estaba explicándonos sobre esta presentación que hizo Gustavo Petro, nuevamente colocando como ejemplo a nuestro país para modificar la Carta Democrática en una asamblea especial en la OEA e incluir a un país dictador en esos momentos, que es Venezuela, como su presidente Nicolás Maduro en esos momentos todavía sigue en el poder tras varios años ya. Entonces, es un rechazo lo que se ha generado a estas lamentables declaraciones del presidente colombiano cuando el embajador peruano se ha levantado y se ha retirado. Eso era lo que correspondía hacer. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.